8:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza nuestro tiempo de tertulia política. Muchos temas hoy sobre la mesa, sobre nuestra particular mesa de tertulia. Hoy en compañía de Luis Valcarce. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Sara? Bueno, y Rosa Díez, que nos escucha también desde Bilbao. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sara, Luis? Buenos días. Hola, a todos Rosa, los oyentes. Bueno, fíjate, te iba a preguntar, estaba ojeando las temperaturas, 19 grados hoy. Entiendo que tú habrás podido dormir plácidamente en tu tierra, y curiosamente 27 grados ahora mismo en Madrid, justo, los dos extremos, sí, ¿no? Los topes de las temperaturas que presentaban ayer. Y también Daniel Muñoz aquí presente en nuestra tertulia. Daniel, buenos días de nuevo. Buenos días. Que nos va a analizar y a repasar los principales puntos y el análisis, cómo lo interpreta hoy la prensa, ese paquete de medidas de ahorro energético. Bueno, pues El Mundo, por ejemplo, en su editorial avala este sacrificio colectivo, pero recalca, es un matiz desde luego importante el que introduce, que el gobierno, en tanto en cuanto impone las medidas, tendría que ser el primero en predicar con el ejemplo. ¿Y a qué me refiero? A lo que hallamos, por ejemplo, en la portada de ABC, como ejemplo de lo que no se debe hacer. Sánchez crea una oficina de planificación política en Moncloa, no en el Partido Socialista, en Moncloa. Va a depender de Félix Bolaños y, en fin, tú no puedes obligar a la gente a que se apriete el cinturón y, mientras tanto, tú dedicarte a despilfarrar. Frivolidades como el uso no de corbata, desde luego, tampoco ayudan. Hoy le preguntan por esto a Teresa Rivera en una entrevista en El País y viene a decir que esto es cosa de los jóvenes. Dice que los mayores entienden la diferencia entre consumir y desperdiciar energía. Esta es la respuesta de la vicepresidenta cuando le preguntan por, en fin, esa imagen de Pedro Sánchez presumiendo de no llevar corbata. El País también aplaude el plan en su editorial, pero añade el guiño climático con un argumento, Sara, un tanto sorprendente. Dice que con las energías renovables no basta para lograr los objetivos climáticos, también es necesario modificar nuestros estilos de consumo energético, con lo cual tanta matraca con la transición ecológica y ahora resulta que todo depende de apagar o no la luz. Titulares económicos también del día. El Mundo se hace eco en portada de los nefastos datos del mes de julio que ofrece el índice de producción industrial, indicador fundamental para pronosticar una recesión. Se ha hundido la demanda y las empresas naturalmente se están viendo obligadas a recortar producción, cerrar plantas y despedir trabajadores. Otro dato también que refleja el parón en la producción, el consumo de gas en la industria. Vean el vídeo muy didáctico de Carlos Cuesta en Libertad Digital. Baja prácticamente el consumo de gas en todos los sectores y ayer conocíamos las previsiones del Consejo General de Economistas pronosticando que España entrará en recesión este mes, este próximo invierno. Y dos asuntos más sobre la ley de secretos oficiales. Libertad Digital en su editorial opina que la intención no es que pasado un tiempo prudencial se ponga a disposición de la ciudadanía todo el material, sino solo aquello que encaje con la historia oficial que trata de imponer el Ejecutivo. Entre otros motivos, por eso va a controlarlo Félix Bolaños, pasa de defensa a presidencia. Y ABC en su editorial pone el foco en el Partido Popular. No me queda claro, desde luego, si pide a Feijóo que respalde la ley una vez llega al Congreso o no, porque primero recuerda que el Partido Popular es la muleta ocasional del gobierno cada vez que le abandona a sus socios, pero a continuación dice que tendrá que tener responsabilidad a la hora de apoyar en las Cortes una reforma, dice, que politiza los resortes del Estado. Y por último, sobre esa reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el día de ayer, unanimidad hoy entre los columnistas. Ignacio Camacho dice que Yolanda Díaz encuentra en Sánchez más respaldo que en Podemos porque para el presidente es un apéndice de su proyecto. Y Paco Maruenda, en la misma línea en La Razón, dice que Sánchez hace bien ignorando a Belarra y Montero porque la verdadera tabla de salvación de Pedro Sánchez es Yolanda Díaz y ese proyecto de Sumar. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Luego vamos a tener ocasión de preguntarle al presidente de ATA, Lorenzo Amor, con el que vamos a charlar a las 9:15 de la mañana, pero me gustaría brevemente una primera impresión por vuestra parte de estas 83, si no recuerdo mal, páginas. Ya está publicado en el BOE ese paquete de medidas que presentaron anoche los ministros, la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, e Isabel Rodríguez, para tratar de ahorrar ese 7%, que es el porcentaje que nos ha impuesto Europa. ¿Encontráis algún punto positivo y eficaz en estas medidas o siguen dando palos de ciego? Luis. A mí me alegra que el país se caiga del guindo finalmente con el tema de las renovables.
es muy curioso que este gobierno, que ha presumido de impulsar las renovables, al final haya terminado, como también lo ha hecho Europa, que hay que decirlo todo, reconociendo que sin nucleares y sin el gas, pues al final no hay posibilidad de abastecimiento, y sobre todo se les cae el relato, se les cae la mentira. Todas las medidas que han tomado no son más que ocurrencias, pura propaganda, y encima son un fiasco, como lo del tope del gas, como se ha demostrado, y lo contaba Carlos Cuesta en Libertad Digital, decía algo que tiene toda la razón, es decir, eso está muy bien si tú no consumes gas, pero qué curioso, en verano has tenido calor, algo que parece que no lo habían previsto, entonces una ola de calor al final lo que te hace es consumir más energía, y eso aumenta el precio. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. A mí me parece que nos están diciendo, como siempre, acostúmbrense a ser más pobres, porque a mí estas medidas me recuerdan mucho, me recuerdan mucho, ¿te acuerdas, Sara, cuando fue la crisis del 2008, cuando salió Solbes a decir que mejor que para las fiestas comamos conejo? Y bueno, no dejar propina, Esta medida de la corbata también, seguro que muchos lo recuerdan. Y esta es una medida copiada, pero es que le han copiado todo. Le han copiado esta medida, la frivolidad, y no tanto, porque también hay un punto ideológico en eso. Pero se la copian a Sebastián, y este fin de semana sale todo el gobierno en trompa a decirle antipatriota a Zapatero, que era exactamente el mismo argumentario socialista que tenían en aquellos días. Si tú criticas algo, eres pájaro de mal agüero, no estás arrimando el hombro. Las mismas frases que se decía en aquella época. Insisto, yo creo que aquí lo que se demuestra es que nos han engañado. Yo pensaba que íbamos a hacer una transición ecológica, tenemos un ministerio, y no, resulta que vivíamos del gas de Putin. 800 millones de euros al día, que es lo que cuenta hoy el mundo, que se lo lo que está destinando depositan Rusia a Gazprom Bank, que es un banco de segundo o tercer nivel, pero que es hoy por hoy el banco, la caja de Putin. 800 millones todos los días. Todos los días Europa está financiando esto. O sea que lo del timo verde era un timo, porque al final, sin el gas eso sí, aquí no podemos hacer exploraciones de gas. Aquí tenemos que comprar, y ni tampoco podemos hacer fracking. Fracking puede hacer Estados Unidos, que ha aumentado un 70% sus exportaciones de gas a Europa. Entonces, aquí estamos haciendo el canelo, estamos haciendo el idiota. Rosa. Bueno, yo creo que voy a empezar por esa última palabra utilizada por Luis, es que nos toman por idiotas. O sea, realmente el gobierno de España toma a los españoles por idiotas, se ríe de nosotros en la cara y llama medidas de ahorro energético a una serie de decisiones que tomó ayer, de sacar la chequera y repartir dinero entre distintos colectivos para influir en el resultado de las elecciones. A ver, habéis hablado de las no sé cuantísimas páginas que tiene ese decreto que se aprobó ayer, con todas esas medidas, pongo entre comillas, que anunció Sánchez en el último debate sobre el Estado de la Nación. Pero ¿de dónde es una medida de ahorro energético dar 400 euros a los jóvenes? Bueno, dar 400 euros del dinero de los padres, claro, de lo que se recauda por la vía de impuestos, pero es el gobierno el que da 400 euros, un cheque, a los jóvenes. ¿Desde cuándo es una medida de ahorro energético poder viajar de forma gratuita en todo hijo de vecino, sin relacionarlo con nada, en los trenes de cercanías o media distancia? ¿Por qué le llaman? ¿Por qué le llaman y por qué aceptamos que se llame a eso medidas de ahorro energético? ¿O por qué aceptamos que se llame medidas de ahorro energético la tontería, que parece una tontería, pero lo hace para desviar la atención, me refiero a Sánchez, del no llevar corbata? Sí, en fin, es una cosa que se le ocurrió a Sebastián en su día y tal, pero fíjate que cuando anunció en aquella rueda esperpéntica de prensa lo de no llevar corbata, una rueda de prensa en la que no hizo ninguna alusión a la condena a sus compañeros expresidentes de su partido PSOE por lo ser en Andalucía, es que todo el mundo nos pusimos a hablar de la corbata, y en el mismo día se anunció que la inflación había llegado al 10,8%. Entonces es que desvían la atención, le seguimos la rueda y nos toman absolutamente por idiotas, porque le parece que bueno, que si seguimos la rueda, pues es que somos verdaderamente idiotas, y mientras haya millones de españoles que les voten, pues estará convencido de que, en fin, de que hay una mayoría de españoles que son idiotas. Entonces yo lo primero que diría es que, oye, vamos a llamar a las cosas por su nombre. O sea, eso que le llaman medidas de ahorro energético
No lo son. Mira, la mayor medida de ahorro energético, lo habéis comentado antes, es la consecuencia de sus nefastas políticas económicas. Eso es el cierre de cantidad de empresas y de industrias. Ahí sí que se va a ahorrar energía, porque es que están cerrando un montón de empresas y algunas anuncian con cerrar. Esa es el mayor ahorro energético y es como consecuencia de la nefasta política económica. Entonces, en fin, que regalar 400 euros a los jóvenes, en fin, le llamemos medida de ahorro energética, que por cierto ha pasado prácticamente desapercibido un tuit que hizo el ministro de Cultura, que dijo, a los 18 años no solo puedes votar, sino que recibirás un cheque del gobierno de 400 euros. Sutil, ¿no? O sea, 18 años puedes votar y yo te voy a dar 400 euros. Que es una vergüenza, que es que esto en ningún país del mundo se consentiría. Bueno, pues aquí no solo se consienta, sino que vamos al tran y aceptamos hasta la dialéctica y aceptamos hasta que le llamen a las cosas por los nombres que no son. Pues no hay medidas de ahorro energético. Bajar la temperatura, el aire acondicionado en las casas, es que no se va a bajar porque nos haya dicho el gobierno. Es que hay gente que no puede pagar la factura de la luz y que aunque tenga un aparato de aire acondicionado no lo puede conectar o lo conecta en poquísimos momentos si tiene niños pequeños o vive con personas ancianas, justamente para evitar que haya un problema de salud mayor que el que se está ya produciendo. Si es que en el invierno no va a poder la gente encender la calefacción, no porque nos haya dicho el gobierno que hay que ahorrar energía, es porque no podemos pagar la factura de la luz. Entonces, esa es la responsabilidad y eso es lo que verdaderamente está haciendo el gobierno. Y bueno, pues ¿por qué lo hace? Pues es que lo del Consejo de Ministros de ayer es que fue de verdad. Dice, bueno, es que nos toman por imbéciles. Entonces, bueno, salvo que reaccionemos y les demostremos que no lo somos y les mandemos a casa, pues seguirán pensando que los españoles, por lo menos un porcentaje elevadísimo de ellos, pues somos imbéciles. Y aparte, decirte que quitarte la corbata y a los 5 minutos subirte al Super Puma, que hasta 600 litros de queroseno a la hora, es tomarte por idiota. Es decir, claro, entonces pero, claro. Llegas a eso y como decías tú, en el tuit de Iseta, oye, que estoy comprando votos, de paso compro votos, me pide sacrificios y tú te gastas el dinerito para comprar el voto de los jóvenes. Porque, pero es normal, Sara, ¿no? Porque fíjate que son los que han alabado lo que hicieron en Andalucía, sus compañeros de partido. Han dicho que eran gente honorables, que lo hacían para comprar votos. Entonces es normal, o sea, como acaban de alabar lo que hicieron en Andalucía sus compañeros, que como ha aprobado la sentencia del Supremo, era una trama para comprar votos, para comprar voluntades y por tanto cambiar el resultado de las elecciones, bueno, pues a la hora de elegir a sus representantes los ciudadanos es un ataque al libre albedrío. Bueno, pues el gobierno de España, pues en coherencia, en fin, se le escapa al ministro de Cultura, o sea, le falla el inconsciente en vez del subconsciente y como tienen esa sensación de prepotencia y de que puedan hacer lo que les da la gana, pues va y lo dice, oye, chavalito, que con 18 años no solo puedes votar, sino que yo te voy a dar 400 euros. Y claro, es que, a ver, si no somos conscientes de que hay una absoluta falta de respeto hacia el conjunto de la ciudadanía y que nos toman por imbéciles, es que no nos damos cuenta de lo que está pasando en España, de que estamos en manos de, en fin, de un psicópata, perdonadme que insista en un diagnóstico que no es una calificación, un psicópata que le da igual lo que pensemos mientras él se siga manteniendo en la Moncloa y va a hacer todo lo que esté en su mano, no solamente para destruir los contrapoderes, sino para comprar las voluntades y eso, saca la chequera, que es lo que ha hecho este fin de semana, e intentar comprar voluntades de los españoles. ¿Y quién va a ir puerta por puerta en los comercios controlando que la temperatura esté como la quiere el gobierno? Porque eso es de lo que más me molesta a mí, aparte de que son todas ocurrencias y de que lo que demuestra es que el modelo energético que venían defendiendo hasta ahora. Porque ¿te acuerdas que se ponían muy chulitos? Decía, en noviembre del año pasado decía Rivera, tenemos gas para 20 filomenas. Europa, que nosotros no vamos a hacer la isla energética. Ya hemos visto el resultado de esos fiascos. Son todo propaganda. Pero insisto, a mí me preocupa mucho esto de aprovechar la guerra
y esto cuidado, porque esto ya lo hemos visto en otras, a lo largo de la historia, aprovechan la guerra para expandir el Estado y el control sobre el sector privado. Con la pandemia. Exacto, utilizaron la pandemia fue la antesala y ahora viene la segunda parte. Vamos a aprovechar esto para meternos en los comercios, para meternos en la vida de la gente y decirles aquí, fíjate, a qué temperatura tienen que estar para que a nosotros nos cierren las cuentas de cara al fracaso energético, al fracaso de haber traído, pero si esta mujer traía hace 2 años, había traído a esta niña, a Greta Thunberg, a decir que las energías verdes no se iban a sacar de pobres, que finalmente te contaban la película como si al final no íbamos a pagar prácticamente nada. Ahora nos enteramos que la energía solar, por ejemplo, cuando hace mucho calor, funciona menos. Los paneles funcionan menos, por lo tanto, y cuando vas por la carretera, evidentemente en verano, también en invierno, porque también hemos sabido que cuando hay mucho viento, también apagan los aerogeneradores. Sí, los ¿Por qué? ventiladores. Porque les conviene que otras energías sean las que estén marcando el precio del sistema marginalista. Por lo tanto, es una gran estafa. ¿Qué creéis que va a hacer el Partido Popular? Ellos están convencidos de que sacarán adelante esta tramitación, que por parte es inmediata, es cierto, tienen 7 días de margen, creo que es lo que ha dado el gobierno a las empresas para que puedan adaptar estas restricciones ahora mismo a sus locales. Y ojo que esto no es baladí, porque en 7 días para cambiar todo esto, especialmente el mecanismo de las puertas. O sea, hay gente que directamente desde cero tiene que reestructurar e invertir ahora mismo en sus negocios. Pero os preguntaba por el Partido Popular. Hoy hay una columna muy crítica, la de Fernando Palmero, en las páginas del diario El Mundo, haciendo referencia a esa larga entrevista que concedía este fin de semana el señor Alberto Núñez Feijóo. Viene a decir, y me parece que resume bastante bien a la perfección toda la entrevista: Feijóo pide permiso. Viene a decir, se refiere expresamente además a unas palabras que pronunciaba el presidente del Partido Popular en referencia a esa condena a Griñán, que a él tampoco tiene ninguna intención en ver a Griñán en la cárcel, que el Partido Socialista no es un partido corrupto en nuestro país, y viene a decir eso, que le falta coraje y le falta atreverse y a ser un auténtico líder, digamos, de la oposición. Cosa, por cierto, esto lo hilo al plan de ahorro, porque anoche teníamos, no sé si terminó a las 10, pasadas las 10 de la noche, esa rueda de prensa, y a los minutos teníamos en Twitter la contestación de Isabel Díaz Ayuso, que de nuevo se revela contra y ejerce a efectos de líder de la oposición a Pedro Sánchez, diciendo que Madrid no se apaga porque considera que este plan de ahorro genera todo lo contrario, genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo en pleno mes de agosto. Bueno, yo creo que podemos utilizar un baremo, y es que Yolanda Díaz ha estado mucho más crítica con la sentencia de los ERES que Alberto Núñez Feijóo. Y eso ya es sintomático. Entonces yo no sé cuál es la estrategia, más o menos me la veo venir, pero esto de decir que el Partido Socialista que yo no voy a aprovechar esto para hacer política o para hacerle daño, o para hacer lo que ellos hicieron con nosotros con la Gürtel o con Bárcenas. Yo no sé si esto el votante del Partido Popular o los potenciales votantes del Partido Popular lo entienden. Entonces yo coincido con esa apreciación. Me parece que como que le está, ya no te digo cierta tibieza, no entiendo qué tipo de oposición está haciendo. Lo decía Daniel, el Partido Popular, cuando no le apoyan los socios, sale el Partido Popular de muleta a salvarle. O sea, tiene 2 tablas de salvación. O el Partido Popular de Núñez Feijóo, como lo fue el de Casado de Alberto Casero, que es el que le saca la reforma laboral. Ciudadanos cuando tenía... O la propia Yolanda Díaz. A mí las palabras de Núñez Feijóo, la rueda de prensa que da después de los ERES, todavía estoy intentando descifrar qué es lo que realmente quiso decir. Se recuerda mucho también a ese Feijóo que decía que el Partido Popular debería estar colindante al Partido Socialista. Yo entiendo que hay que desmarcarse de Vox, que hay que tener un relato propio, pero a ti haciendo oposición tampoco te ha ido tan mal. Acabas de sacar una mayoría absoluta en Andalucía. Entonces, ¿por qué hay tanto miedo
miedo en el partido, o en el caso de Núñez Feijóo, a decir las cosas claras y a decir realmente que esa sentencia histórica en lo que tiene que ver con la corrupción retrata un partido y que Sánchez debería irse con una moción de censura como la que he hecho a Rajoy por mucho menos y con el mismo argumento. Rosa. Bueno, no por mucho menos, sino que la moción de censura que presentó el Partido Socialista contra el gobierno de Rajoy fue por un párrafo de una sentencia que fue declarado posteriormente ilícito y que tuvo que retirarse de la sentencia. O sea que digamos que los parámetros son completamente distintos. A ver, el Partido Popular no va a presentar una moción de censura porque no tiene votos para sacarla y porque consideran que las mociones de censura que no se ganan en número de votos se pierden, aunque la historia demuestra lo contrario. Pero vamos, que yo no le pido al Partido Popular ni siquiera que presente una moción de censura, sino que haga censura de forma permanente. Esta llamada a la responsabilidad que se hace continuamente desde las filas del Partido Popular en el discurso y tal, y que esto de que apoyan al gobierno de España en determinadas cuestiones por sentido de la responsabilidad, es que es una falacia. Realmente a mí me parece que hay que desmontar ese discurso. No hay nada más responsable, desde luego más patriótico, que hacer todo lo posible para echar a Sánchez de la Moncloa. O sea, cualquier cosa que contribuya a que se mantenga un solo día más Sánchez en la Moncloa, que es un gobernante nefasto para los intereses de España y de todos los españoles, cualquier cosa que contribuya a mantenerle en la Moncloa es un acto de irresponsabilidad. Pero absolutamente, es que a Sánchez es que no se le puede, es que no estás votando ningún plan, ni estás votando ninguna ley, estás votando su permanencia en la Moncloa. Entonces, si hay un acuerdo general, y también lo he escuchado de voces de los dirigentes del Partido Popular y del propio Núñez Feijóo, de que este hombre está demoliendo la democracia, está destruyendo la democracia, destruyendo la separación de poderes, está robándonos derechos de ciudadanía, como por ejemplo el derecho a utilizar la lengua común en la educación y en las relaciones con las instituciones. O sea, si está destruyendo la democracia, si quiere conseguir la mayoría de forma también fraudulenta en el Tribunal Constitucional con una ley ad hoc para que se puedan nombrar los 4 magistrados, los 2 que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial y los 2 que le corresponden al Gobierno, y poner a Conde Pumpido de presidente y que el Tribunal Constitucional declare que son constitucionales leyes claramente inconstitucionales, o sea, ¿cómo se puede apoyar cualquier cosa que haga ese gobierno? Es que no se puede apoyar ninguna. Es que no hay nada más patriótico y más responsable que decirle a Sánchez de una vez por todas: oiga, es que no va a tener nunca nuestro voto, porque cada voto que le damos es un voto para la demolición del sistema del 78. Entonces, a mí me da la impresión de que en el Partido Popular tienen un discurso, han llegado a una conclusión de que tácticamente, desde un punto de vista partidario, les viene bien hacer un discurso moderado y atraer votantes, digamos, socialistas, o sea, personas que no son, en fin, de los de que votan PSOE, aunque sea el último que hagan en su vida, esos votantes que se mueven, que son millones de ellos, que se mueven en lo que se llama el centro. O sea, les han dicho que lo que tienen que hacer es un discurso moderado para atraer votantes y están pensando más en su partido que en su país. Me refiero al Partido Popular. Están haciendo un discurso más de nacionalismo de partido, buscando nichos de votos, que de patriotismo de país. Y no, yo creo que, en fin, que lo que hay que exigirle al Partido Popular y al resto de fuerzas de la oposición, y desde luego a la sociedad civil en su conjunto, es que seamos conscientes de que cualquier cosa que hagamos para echar a Sánchez de la Moncloa es lo más patriótico, lo más democrático, lo mejor para España que se puede hacer. Y a mí, como digo, me parece que el problema es que el PP está encerrado en la táctica, pensando que eso le va bien a su partido. Y bueno, yo no sé si le va a ir bien a su partido o mal, pero si le va mal a España, le va a ir mal a su partido. Bueno, es que hay tantos frentes abiertos, acabas de dar tú ahora mismo buena muestra de algunos de ellos, que realmente se hace complicado mandar el colacel. Vamos a hacerlo porque yo creo que hoy Federico seguro que tendría un miramiento hacia ellos, a la Federación Española de Caza. Para ellos ayer absolutamente un día aciago, porque se presentaba también en ese Consejo de Ministros la aprobación del anteproyecto de ley de bienestar
bienestar animal. Luego, si tenemos un ratito, por supuesto, también os preguntaré, pero como digo, hay tantos frentes abiertos ahora mismo. Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos novedades ahora mismo del Corte Inglés. Pues ahora mismo la novedad más grande es Electro 3 en el Corte Inglés. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues que hasta el 3 de agosto hay un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung o Xiaomi, HP, Huawei, Panasonic, LG, estas marcas que nos suenan a todos. Y en electrodomésticos también un 15% de descuento adicional en marcas como Samsung, Ovalay, Teka, Liebherr, Dyson, Babyliss, Philips, televisores, móviles, frigoríficos. ¿Tú qué corres? Pues un reloj deportivo. Electro 3 en el Corte Inglés y en Hipercor también, con las facilidades y las ventajas de los tecnoprecios. Y además, hasta un 30% de descuento en una selección de productos de Bricor también hasta el 3 de agosto. Así que no hay que perderse Electro 3 en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Muchísimas gracias, Naya. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. 9:17 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Es tiempo para recordarle cuál es la previsión del tiempo para este martes 2 de agosto. Tiempo muy similar, con alguna temperatura más. De hecho, hay alguna provincia más que en el día de ayer que está en alerta naranja por esas altas temperaturas. A esta hora en Madrid ya estamos a 27 grados y hoy alcanzaremos esos 39 de máxima. La nacional la registran 2 provincias, Badajoz y Córdoba, con 42 grados, y la mínima hoy es territorio en exclusiva para Vitoria con 14 grados. Y a esta hora de la mañana tenemos que dar cumplida cuenta de la apertura de la bolsa con Luis Fernando Quintero. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sara? Bueno, pues el IBEX 35 amanece en rojo, se está dejando un ligero 0,31%, suficiente para perder la cota de los 8.100, quedarse en 8.066 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Incertidumbre en los mercados y mucha cautela por parte de los inversores debido no solo al escenario internacional, sino sobre todo a esas tendencias, a esas previsiones que hablan de los problemas que se pueden venir después del verano y a las que también apunta otro dato que hemos conocido hoy, Sara, que es el dato del paro. Un consejo importante, el de Gedesco. Sí, tenemos que recordar que Gedesco siempre está del lado de las empresas, de los trabajadores, tratando de adaptarse a las circunstancias que nos rodean. Con Lunfy, una solución de Gedesco, podemos obtener anticipos de nómina en las compañías, en las empresas, a través de una aplicación en la que solo con un clic se puede solicitar el importe que queremos adelantar de la nómina que ya se ha generado hasta el momento y además recibirlo de manera automática. Esto permite esa liquidez para el empleado y ningún problema para la compañía. Lunfy de Gedesco siempre ayudando a las empresas y a los trabajadores a sobrellevar de la mejor manera la situación que vivimos en este momento. Y también tenemos, ya Sara, tenemos los datos del paro sobre la mesa. Veo que tienes ahí el teletipo. Eso es, tenemos los datos del paro. Recordemos que Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis de Mercado de Trabajo y Recursos Humanos, nos ofrece los datos de empleo del pasado mes de julio. Unos datos que demuestran un cambio de tendencia evidente. Son datos malos. No son extraordinariamente malos, pero son datos malos. Tampoco es la primera vez que se registran aumentos del paro en el mes de julio, pero sí podemos decir que es un aumento lo suficientemente significativo como para que podamos empezar a hablar ya de un cambio de tendencia que nos puede llevar a ese escenario que todos tememos a partir del final del verano. El paro aumenta en 3.230 personas en el mes de julio, pero sigue por debajo, dice el teletipo de Europa Press, de los 2,9 millones de desempleados. Yolanda Díaz ha dicho que no es la primera vez que sube ligeramente el paro en un mes de julio. Aclara que este repunte ha sido significativo a partir de la mitad del mes, en gran parte debido, dice el equipo de Yolanda Díaz, a la incertidumbre internacional. Vemos como el equipo de gobierno culpa de todo lo que sucede a la guerra en Rusia y no a problemas internos en España. Los problemas son muy serios en nuestro país. La industria, lo llevamos contando en Libertad Digital, el libre mercado, desde hace semanas, son muy importantes. Ya veníamos advirtiendo también de ese dato que no siempre se da, de la inflación que sufre la industria y que está por encima del 40%, ha llegado a rozar el 50%. Esto es la inflación que sufren aquellos que elaboran esos bienes y servicios que consumimos y que están soportando una estructura de costes absolutamente insostenibles. Ya nos advertían algunas fuentes que de continuar así esta escalada de precios muchos tendrían que cerrar. Aquí es donde empezamos a ver que
estas tendencias están afectando ya al empleo. Tenemos que hablar también de la Seguridad Social, que pierde afiliados en el mes de julio, 7.366 afiliados menos, rompe su racha de crecimiento, por mucho que ni el señor Escrivá ni la señora Yolanda Díaz quieran ver pues la preocupación que debería tener estos datos que estamos dando. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Tenemos que recordar que para conocer toda la actualidad del mercado laboral, además de acudir a Libertad Digital, a Libre Mercado, a OK Diario también, lo podemos encontrar en randstadresearch.es. Muchísimas gracias. Verónica Caso, bienvenida. Ya ha comenzado la temporada oficial de festivales. Eso es que siempre, había ganas, había ganas eso después es que queremos ir nosotras. de 2 años absolutamente huérfanos por la pandemia, y bueno, imagino que ya habrá colas kilométricas ahora mismo a buen seguro que se estarán conformando ahora mismo en Castellón. Exacto, y es la noticia de interés cultural de la ONCE porque hablamos de uno de los festivales más esperados del verano, el Arenal Sound, que arranca este martes en Burriana, Castellón. Va a contar con artistas como Mike Towers, Bizarrap o Carlos Sánchez. Alrededor de 50.000 personas son las que van a estar hasta este domingo, 50.000 abonos completamente vendido, todo un éxito. Bueno, a las 9:25 de la mañana, 8:25 en Canarias, seguimos en Es la Mañana de Federico, en tiempo de tertulia, hoy con Luis Valcarce y con Rosa Díez, y por supuesto que esperando sus opiniones en el 648 91 92 60. Hablamos ahora con Lorenzo Amor, con el presidente de ATA, para abordar lo que se nos viene ahora mismo encima. Por empezar con lo último, Lorenzo Amor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Bueno, me gustaría preguntarle una valoración inicial de ese plan que conocimos ayer de ahorro energético. ¿Cómo cree que le va a afectar en este caso a los autónomos, a su negociado, todas estas medidas? Y sobre todo, ¿son suficientes esos 7 días que ha dado de margen el Ejecutivo para que un empresario en pleno mes de agosto pueda hacer frente a todas estas limitaciones que conocíamos ayer? Bueno, a mí no me gustan las prohibiciones, las limitaciones. Y bueno, en primer lugar, lo que tengo que decir es que los ciudadanos españoles, las empresas y los autónomos vienen con sentido común buscando ahorro energético desde hace meses, ¿no? La prueba está con que el consumo energético, a pesar de las olas de calor que ha habido este mes de julio, es un 5% inferior a la que hubo en julio del año 2021. Pero también hay que decir que nos sitúa en niveles del año 2004, ¿no? Por tanto, hay que decir que los ciudadanos ya se han concienciado. A mí, antes que las prohibiciones, las limitaciones, el llevar a más gastos a los autónomos, a más trabas, más trámites, pues me hubiera gustado una campaña de concienciación importante, que siempre suele dar resultados, ¿no?, para buscar ese ahorro energético. Pero bien, el gobierno ha optado por esas limitaciones, por esas prohibiciones, y ya digo, hombre, me llama mucho la atención que con la propuesta del gobierno vamos a tener la calefacción puesta en verano y el aire acondicionado puesto en invierno. Y digo esto porque en muchas zonas de España 27 grados en un climatizador es calefacción, y 19 grados en invierno es aire acondicionado. A partir de ahí, pues, como usted dice, que en una semana haya que acondicionar los negocios a estas nuevas obligaciones, me parece un espacio de tiempo tan pequeño, tan corto, que a muchos autónomos les va a ser muy complicado poder cumplir, ¿no? También le digo una cosa, yo creo que la inmensa mayoría de los autónomos, de los empresarios de este país, van a optar porque los clientes se sientan cómodos y los trabajadores puedan desarrollar su actividad, nunca mejor dicho, en un clima de comodidad, ¿no? Bueno, precisamente cuando muchos negocios confiaban en poder levantar sus persianas en este primer verano, digamos, sin ninguna restricción, y remontar tras 2 años horrorosos con el COVID, llega la invasión de Ucrania y el gas, el petróleo, la luz, ya todos los precios por las nubes, por no hablar evidentemente de esa inflación del 10,8%. ¿Cómo van a poder soportar tantos nubarrones negros los
los autónomos? Bueno, mire, los datos a lo que usted está diciendo, o lo que corrobora lo que usted está diciendo, son los datos de empleo que hemos conocido hoy, ¿no? Que son nefastos, son pésimos. Sube el paro por primera vez en un mes de julio, cae la afiliación de más de 7.400 personas y se pierden pues prácticamente 350 autónomos cada día del mes de julio. 350 diarios, es que no le he escuchado. Sí, 350 autónomos diarios, más de 10.000 autónomos. Esto nos sitúa en el ámbito de autónomos en cifras del año 2009 y lleva a corroborar lo que veníamos advirtiendo desde hace meses, y es que el año 2022 pues va a terminar con menos autónomos que cuando lo empezó. Por primera vez va a haber pérdidas de autónomos por primera vez en muchos años, ¿no? Desde el año 2013 del año 2012 esto no ocurre, ¿no? Hace 10 años que todos los años más o menos han ido creciendo los autónomos, pero este año vamos a terminar. Esto al final se ha convertido en una situación muy compleja para muchos autónomos, que le hacen difícil mantener su actividad, porque con las ventas que tienen, si tienen más gastos, pues es muy complicado. Y si se le añade pues la caída que está habiendo en algunos sectores en el consumo, el incremento de gastos, el incremento también de los costes de financiación, pues indudablemente para muchos se le hace muy complicado mantenerse en la actividad. Bueno, la última crisis, ¿no? Esas son las palabras que ayer utilizaban, ya no lo recuerdo si era usted o algún miembro de otra patronal, en referencia precisamente a porque muchos directamente ya no podrán seguir resistiendo, porque han resistido, insisto, durante estos 2 años, pero es que ya no pueden hacerlo, con lo cual no sé si ustedes tienen datos o barruntan lo que puede ser en las próximas fechas, especialmente en el mes de septiembre, porque ahora digamos, tenemos buenos datos dentro de lo que cabe. Bueno, buenos datos, esto lo podríamos poner en entredicho, evidentemente por la ocupación hotelera y por el turismo, pero en septiembre se nos anuncia que viene lo peor. Mire, con la prudencia correspondiente, ¿no? Y a veces a uno le gustaría equivocarse, ¿no? Pero los datos de julio que hemos conocido presagían que los malos datos de empleo, o que se han acabado los meses en los que hemos estado presumiendo de creación de empleo, ¿no? Me da la sensación que se ha adelantado quizá un poco con estos datos de julio a lo que vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Que van a ser pues situaciones complicadas, donde hemos tenido muchos meses de creación de empleo, de una creación fuerte, pero parece que hay un frenazo que se ha visto prácticamente a partir del 20 de julio, cuando conocemos también indicadores adelantados, que ayer conocíamos los de la industria, nos indican que puede haber complicación en los próximos meses y desde luego el empleo no va a ser ajeno a esa volatilidad. Señora Morre, le formula una pregunta Rosa Díez. Hola, buenos días, señor Amor. Encantada de saludarle. Vamos a ver, yo quería hacer con usted una reflexión respecto de esto último que acaba de plantear, ¿no? A uno le gustaría equivocarse, efectivamente, tal y como están las cosas, preferiría uno equivocarse, pero yo tengo para mí que la reducción del número de autónomos del que usted hablaba también es consecuencia de unas políticas suicidas por parte del gobierno, que han gravado sobre los autónomos, a veces convirtiéndoles en realmente adversarios, y como esa parte de nuestro entramado social que genera problemas en vez de dar empleo y en vez de aportar riqueza a nuestro país. Tengo para mí que los autónomos ha llegado un momento en el que no solamente han agotado sus recursos, ¿no? O sea, sacrificio tras sacrificio, sino que en algunos casos han agotado hasta su capacidad de endeudarse para seguir trabajando, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo o le parece que lo que les está pasando a los autónomos en España se parece en algo a lo que ocurre a ese sector en el resto de Europa? Porque claro, escuchamos a Sánchez y resulta que todos los problemas se derivan de la crisis internacional, pero uno mira en su entorno y se da cuenta que España lidera la tasa de paro de la Unión Europea, que está, de la eurozona, que está igualmente afectada que todos nosotros con las crisis internacionales y concretamente con la invasión de Ucrania. España está en una tasa del 12,6 y la media creo que es el 6,6, es decir,
decir que lo que nos pasa a nosotros por los enemigos, entre comillas, exógenos, no le pasa al resto de países. Luego la consecuencia de lo que nos ocurre es una consecuencia directa de la forma de hacer política y de las políticas de nuestro gobierno, ¿no? Pues mire, yo lo comparto, ¿no? Comparto primero, bueno, buscar eso que se está haciendo ahora, buscar culpables fuera. Si no me equivoco, la inflación subió más el año pasado de julio a diciembre que lo que ha crecido este año de enero al mes de julio. Yo el año pasado estábamos ya denunciando los precios energéticos, es decir, que esto no es nada nuevo, pero afecta directamente en medidas que se están tomando y los daños colaterales. El otro día, cuando se anunciaba ese impuesto, nuevo impuesto a la banca, que no deja de ser una doble imposición, ya advertían dirigentes de la entidad financiera que esto va a restringir y a encarecer el crédito. Esos daños colaterales, quien lo va a sufrir, desde luego, son los que necesitan esa capacidad de financiación, que son los autónomos y las pequeñas empresas. Por tanto, a veces las políticas públicas que se toman pues generan que muchos autónomos vivan todavía más la complicación. A veces, como digo, y usted bien señalaba, hay medidas que atacan directamente a los autónomos, pero otras, desde luego, que tienen unos daños colaterales muy importantes, ¿no? Y en esto, mire, el autónomo lo primero que necesita para que su actividad vaya bien es que haya un buen clima de confianza, de seguridad jurídica, de inversión, y eso creo que en estos momentos en nuestro país falta. Por cierto, ¿cómo consigue convencer el gobierno a ustedes, a su patronal, para poder modificar ese sistema de cotización, esa cuota de los autónomos? A ver, yo tengo que decir una cosa, ¿no? O sea, esto, aunque el gobierno quiera apuntarse un tanto, esto es un tema del Parlamento y de todos los partidos políticos. Y digo esto porque, hombre, fueron todos los partidos políticos sin ningún voto en contra los que instaron al gobierno y a los agentes sociales a que buscaran un acuerdo para que en España se cotizara como en el resto de Europa, una cotización sobre ingresos reales. Pero fue el Parlamento el que instó a esto, no el gobierno. Nosotros lo que hemos intentado durante toda la negociación, que ha durado mucho y que ha sido muy dura, es buscar que el sistema fuera un bien para el interés general y el daño colateral que tuviera en los autónomos que mayores rendimientos tienen sea el menor posible, dado los momentos de incertidumbre. Ahora bien, le digo una cosa, si nosotros no hubiéramos estado en el acuerdo, un autónomo que el año que viene tenga unos beneficios de 48.000 euros, en lugar de pagar 410 euros como va a pagar, pagaría 1.200 euros. A partir de ahí, bueno, pues cada uno puede hacer la lectura de decir, mire, pues que ustedes han sido más débiles, más blandos, no había que haber llegado a un acuerdo. Nosotros hemos intentado mirar el interés general y lo único que le puedo decir que con los datos que obran en Hacienda, en Seguridad Social, y que son los datos que conocemos y que están testados por lo que publica la agencia tributaria, el 75% de los autónomos el año que viene va a pagar igual o menos que está pagando ahora. Y es cierto que hay un 25% de autónomos que va a pagar un poco más, pero estamos hablando que ese poco más que va a pagar no tiene ni mucho que ver, no tiene nada que ver con lo que indiscutiblemente desde un principio, incluso durante la negociación, se ha querido que se pagara el año que viene, que eran unas cantidades desde luego desorbitadas. Sé que tiene compromisos ahora mismo que atender, pero una última pregunta que le quiere formular Luis Valcarce. Sí, buenos días. Don Lorenzo, hay algo que no me queda claro, porque usted ha defendido este acuerdo y ha dicho que los autónomos en general van a pagar menos, pero la prensa económica, lo que yo leo, por ejemplo, en el periódico donde trabajo, en OK Diario, dicen que alguien que cobre entre 1.700 y 1.900 euros o ingrese va a pagar un 33% más, y también leo en Libre Mercado declaraciones de autónomos desesperados diciendo que con las nuevas cotizaciones se van al paro. Entonces, no entiendo la
la postura que usted representa, diciendo que esto pues podía haber sido mucho peor, pero y como que tenemos que estar satisfechos, pero la verdad es que la realidad parece que, hablando con los propios autónomos o las cifras económicas, parecería que desmienten eso. Entonces, ¿quién está en lo correcto? A ver, lo primero que hay que decir que un autónomo que ingrese entre 1.700 y 1.900 euros el año que viene, si es autónomo persona física, va a pagar prácticamente en todo el año 200 euros más que ahora. Si es autónomo societario, que es un tercio de los autónomos que hay en España, va a pagar 66 euros menos, perdón, 71 euros menos que lo que está pagando ahora. Digo esto para poner las cosas en su sitio. En segundo lugar, permítame que le diga que el rendimiento neto medio declarado por los autónomos no llega a 15.000 euros. Para pagar más hay que tener rendimientos netos, en el caso del autónomo persona física, superiores a 20.400 euros. Cuando hablo de rendimiento neto, no son los ingresos de un autónomo, ¿no? Y en el caso del societario, para pagar más, estaríamos hablando de rendimientos que superarían los 30.000 euros. Yo le digo lo que está en el BOE, lo que está en el acuerdo y la aplicación que va a tener. Ahora, comentarios sobre esto, pues lo hay mucho. El tiempo es el que pone a cada uno en su sitio. Lo que sí le digo es que desde el 1 de enero, primero, todos los autónomos, y esto es muy importante señalarlo, ¿no? Todos los autónomos que en estos momentos tienen una base superior a la base mínima y quieran seguir cotizando por encima de sus ingresos, si lo vienen haciendo ya en 2022, no van a tener ningún problema en hacerlo. El 75% de los autónomos va a pagar menos o igual, de los cuales prácticamente un 65% va a pagar menos y un 10% va a pagar más. Y luego, pues sí es verdad que va subiendo, ¿no? Y va subiendo dependiendo de los ingresos que tenga. Un autónomo que tenga unos ingresos limpios netos de 4.000 euros al mes, pagará el año que viene 410 euros. Sí me gustaría señalar que un asalariado que tenga estos ingresos cotiza a la Seguridad Social 1.300 euros. El autónomo va a pagar 410 euros. Y aquí nos ha costado mucho trabajo, bueno, pues poder explicar que un autónomo no tiene las características de un asalariado, asume riesgos como la morosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso, en vez de pagar 1.200, 1.300 euros, que era la propuesta que en principio había encima de la mesa, pues se ha optado porque el año que viene sea 410 euros y, si no me equivoco, no tengo la tabla delante, 500 euros en el año 2025. A partir de ahí habrá que hacer una evolución de cómo va el sistema. Esto es un sistema nuevo que está implantado en el resto de Europa y que indudablemente habrá que ver cómo evoluciona y a partir de ahí tomar las determinaciones que se tengan que tomar. Pero desde luego lo que sí digo una cosa, el efecto de este sistema, en estos momentos le puedo decir que hay más preocupación por ver si no aumenta el déficit más que por ver si esto tiene mayores ingresos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, muchas gracias. Le agradecemos que haya participado y haya atendido la llamada de radio y de esta casa. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Bueno, enseguida vamos a conocer la opinión de los oyentes, pero antes sí que me gustaría abordar con nuestros tertulianos ese anteproyecto que conocíamos de información clasificada, la Ley de Secretos Oficiales, donde, bueno, Sánchez directamente deja al Partido Popular aparcado nuevamente de los secretos oficiales y va a negociar con sus socios esa nueva ley, aunque tampoco están conformes con esto. No están conformes porque se habla de mantener esos secretos oficiales durante 50 años y eso a Esquerra, PNV, a toda la parte siniestra, frankensteiniana del hemiciclo, no le gusta porque ellos quieren entrar de saco, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los bilduetarras, quieren entrar en el caso de los GAL, y eso hasta
irían hasta más allá de 2031 y no tienen tiempo que perder. Por lo tanto, estoy convencido que Bolaños hará de las suyas y encontrará la manera para satisfacerles y para que esos secretos lleguen a manos de la ETA y del golpismo catalán y que con eso puedan seguir el proceso de descomposición y allanamiento del Estado, porque al fin de cuentas recuerda que esto viene del caso esta es una derivada del caso Pegasus y de lo que estamos hablando es, primero, ¿te acuerdas que les hacen entrar en la comisión de secretos, de la cual lo que se no sabemos lo que se habló, pero sí sabemos lo que pasó después, y es que le cortaron la cabeza a la directora del CNI. Y segundo, esto es quitarle esos secretos que eran de defensa, llevarlos al área de la presidencia, donde sabemos que ahí está Bolaños para hacer el pasteleo y el mercadeo de información que sea necesario para tenerlos contentos a todos estos, y a partir de ahora memoria democrática, pero a saco, y por supuesto aquí el único daño, el único mal que ha habido en la democracia ha sido Franco, y a indultar a la ETA y al golpismo en todo lo que tenga que ver con sus crímenes. Por eso esto es parte de esto va en sintonía con lo que publicábamos allá en OK Diario, de que a los funcionarios, a los que vayan a hacer oposiciones, se les va a tomar examen en memoria democrática, lo cual es de vergüenza. Entonces, o lo que dice el nuevo fiscal general del Estado, de que los crímenes de ETA, en especial el de Miguel Ángel Blanco, por supuesto, no hay caso, ya está acabado y enterrado. Donde sí hay caso es en el franquismo, ahí sí, ahí hay que seguirle cavando, desenterrando y abriendo heridas, porque de eso han vivido, y con eso han alimentado su relato. Por lo tanto, que la ETA y el golpismo estén muy tranquilos, que ya Bolaños se encargará de que esos secretos oficiales dejen de serlo. Bueno, Bolaños, que ayer repetía incansablemente eso de la regeneración democrática que tú mencionas, también presumía de llevar por bandera este gobierno, decía, y estoy leyendo textualmente, la transparencia, Rosa. Bueno, creo que, no me acuerdo si eran, no sé, unas cuantas miles de veces la Comisión para la Transparencia le ha demandado a Sánchez y le ha condenado a su gobierno por no dar datos. O sea, bueno, en fin, es esto de los principios de la propaganda de Goebbels, ¿no?, que aplica también este gobierno: repetir una mentira permanentemente, buscar aliados mediáticos, que tienen muchos porque cobran generosamente por ello, y transformar las mentiras en verdades. En fin, yo creo que, como dice Luis, esta última andanada contra el sistema del 78, que le llaman la reforma de la ley, esta nueva ley a la que piden al PP, por cierto, apoyo para que sea aprobada por sentido de responsabilidad, decía ayer Margarita Robles, pues forma parte de una estrategia en la que no es que se indulte a ETA y a los golpistas, es que se amnistía su historia. O sea, es que no solamente es indultar a los delincuentes, es amnistiar la historia delincuencial, la historia en cuyo nombre cometieron delitos como el golpe contra la democracia o 857 crímenes, ¿no? Entonces es muy gordo, perdóname la expresión coloquial, es muy fuerte, ¿no?, que le llamen regeneración a lo que es una pura degeneración del sistema democrático. Bolaños se ha convertido en el hombre peón, el que se queda con todo para hacer esa tarea de degeneración de la democracia. Hace un momento anunciabais como ayer decidieron constituir una oficina de estrategia política o no sé qué, pero bueno, que es para ganar las elecciones, pero en vez de estar residenciada en el PSOE, está residenciada en Bolaños, ¿no? Entonces, todo lo que hacen tiene ese objetivo de liquidar el sistema democrático, de demoler la democracia y la separación de poderes, de ir convenciendo a los ciudadanos mientras tanto que lo que están haciendo es progresista y democrático. Oiga, de memoria democrática, nada.
es que esa ley se llama de memoria democrática, pero es justo lo contrario. Ni es memoria, porque borra una parte de la historia y por tanto de la memoria, o pretende borrarla, ni es democrática. Es amnesia democrática. No es ni memoria ni democracia. O sea, es ley porque sí, porque se aprueba en el Parlamento y es ley, pero no es ni memoria ni democracia. Entonces, hay que darse cuenta, lo que comentábamos antes, que cualquier decisión que pone este gobierno sobre la mesa forma parte de una estrategia, y la estrategia común es demoler el sistema democrático. O sea, que el gobierno pueda actuar sin ningún tipo de contrapoder, que pueda actuar pues como un gobierno despótico, sin control de ningún tipo. Se hacen con la Fiscalía General del Estado hace ya tiempo, se hacen con el Tribunal Constitucional, están a punto de hacerlo, y entonces no hay contrapoderes democráticos y los ciudadanos estamos, pues, en fin, sin nadie que nos defienda. Por eso, apoyar cualquier ley, y en este caso me refiero a esta de seguridad, de este gobierno, es contribuir a demoler la democracia. Yo se lo digo a la oposición, o sea, y se lo digo también, se lo quiero decir al conjunto de los ciudadanos. Apoyar cualquier ley, y esta de secretos oficiales forma parte de eso, es contribuir a que haya un proceso de demolición de la democracia que avance de forma mucho más rápida que como está avanzando. Decía Luis que, en fin, que quieren que los secretos, o sea, que no les gusta a la oposición, llamémosla a Bildu y a Podemos, que no son la oposición, y a los... no, que no les gusta. ¿Cómo que no les gusta? Pero si ya les han metido dentro. O sea, que quieren que los secretos oficiales se levanten antes de 30 años, pero si les da igual, si ya están dentro. O sea, si los enemigos de la democracia, los proetarras, los bilduetarras, los defensores de la historia de terror de ETA, ya están dentro de la Comisión de Secretos Oficiales. Y los que dieron el golpe también están dentro. Si ellos están en el secreto que afecta a la seguridad de todos los españoles y en el secreto de los que cometieron los crímenes de 372 ciudadanos españoles que aún no han sido juzgados. O sea, si es que están corrompiéndolo todo. Entonces, oye, insisto, nada más patriótico que no apoyar esta ley. O sea, que no se dejen engañar, por favor. Bueno, aquí hay una guerra también, digamos, en ciernes, o había, entre Margarita Robles y Félix Bolaños. A Félix Bolaños, al ministro de la Presidencia, es quien se le atribuye, digamos, el más acérrimo ahora mismo por mantener viva esa coalición frente, por ejemplo, a Margarita Robles, más partidaria de apartar a Unidas Podemos, sobre todo de cara a esas elecciones futuras, tanto regionales como autonómicas, y también dicen que habría mantenido una guerra, un rifirrafe ahora mismo el señor Bolaños con el señor Óscar López, que también es partidario, digamos, de dar un aire más centrista al presidente del gobierno. Pero ¿tú te lo crees? No, eso? Es que, a ver... Pero si Sánchez mismo lo ha dicho, movimiento... Sánchez mismo ha salido a decir que él está comodísimo se lo acaba de decir a los periodistas ahí en los Balcanes. Les ha dicho, yo romper con Podemos, agotaré la legislatura. Al contrario, lo que ha ordenado es atacar a Feijóo, salir en tromba y atacar a Feijóo, llamándole, por eso sí, pues me refiero a esta apocalíptico, pregonero y demás. Por lo tanto, y Robles ha perdido. Es verdad que Robles ha sido la única que en algún momento ha elevado la voz, por ejemplo, contra Belarra o, por ejemplo, contra ciertos miembros de Podemos, pero esta batalla la ha perdido de forma humillante cuando fue lo del CNI. Perdóname que te contradiga, Luis, no es propio, igual sí, pero bueno, perdóname que te contradiga, pero a ver, Margarita Robles no ha perdido ninguna batalla, es que no ha librado ninguna batalla. O sea, ya está bien. O sea, de que entremos en de que aceptemos la dialéctica poli bueno, poli malo. O sea, es que, oye, en las películas, lo de poli bueno y poli malo es que es un reparto de papeles, ¿verdad? O sea, no es que un poli sea mejor que el otro, que uno sea el bueno y otro sea el malo. No, ellos lo que pretenden con el poli bueno y poli malo es conseguir sus objetivos. Y entonces Margarita Robles es el poli bueno, o sea, que sale de vez en cuando, entonces todavía hay un montón de medios de comunicación, de prescriptores de opinión, en fin, de la gente en general. Claro, es que la gente, los ciudadanos en general, es que, en fin, nos gustaría tener algo de esperanza, ¿no? Y entonces nos aferramos a un clavo ardiendo. Parece que Margarita Robles, sí, uy, parece que Óscar López, ay por Dios. O sea, pero si es que aquí el problema se llama Pedro Sánchez Castejón.
Y a todos estos les ha puesto él, y él los mantiene, y él los quitará cuando le venga bien. Y entonces Margarita dice, ¿ha perdido la batalla? No, hombre, no la ha dado. ¿Cuándo ha dado la batalla? Va y comparece y dice que apoya a muerte a la directora del CNI, y al día siguiente la cesan. ¿Y qué hace Margarita Robles? Se queda... O sea, se queda en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque hay que dar esa imagen de que no, en el gobierno hay gente responsable todavía. Digamos lo mismo de la vicepresidenta. Aparte, dándote la razón, Rosa, en eso que dices, también hay, fíjate qué ironía, al final el tema de los secretos oficiales se lo das al mismo tío que tenía que defender la protección de los móviles, y al final... como ha dicho el propio CNI, esto era se queda con los secretos. Y al final se queda con los secretos, claro. Y sale inmune de algo que él debería pagar, por lo menos con la dimisión, porque no puede ser, o por lo menos eso es lo que nos han vendido, si no ha sido otra cortina de humo de este gobierno, a la que nos tienen acostumbrados, de que presumiblemente Marruecos le había robado 2 gigas de información al teléfono al presidente, claro. Que es muy serio, que es muy serio. Y efectivamente, ¿y qué había en esas gigas? Y tienes toda la razón, Robles, es verdad. No, en ese momento, cuando sale Sánchez y dice, es que nos han espiado, claro, es que nos han espiado para tener una coartada frente al golpismo, que nos han espiado a mí y a Margarita Robles. Y para meterlos en la Comisión de Secretos Oficiales. Y con eso dice, claro, entonces con eso salvas a tu relación. Salvas a los 2 mayores protagonistas, y luego después, ante el golpismo, ¿qué haces? Y a partir de ahí empieza la entrega. Volvamos a allanar el Estado y a darles a estos lo que nos pidan. Pero ya, sí, en eso tienes razón. Sí, pero fíjate que yo voy más allá. O sea, yo no creo que es que Sánchez hace esas cosas con los golpistas y con los proetarras porque le chantajean. No, las hace porque están de acuerdo en el objetivo final. Y el objetivo final es... Yo siempre lo he dicho, él no es rehén de nada. Exacto. Entonces lo hace porque comparten objetivo, comparten estrategia, demoler el sistema del 78. O sea, no es que dices, oye, qué débil es ante los que le hacen chantaje. No, es que son sus socios porque tienen el mismo objetivo. Oye, tú has citado ahora lo del Pegasus, efectivamente, pero como no lo repetimos todo el tiempo, no repetimos que realmente le robaron datos, o por lo menos eso nos han dicho, que el responsable de los datos que le robaron al presidente del gobierno en esa inversión de su teléfono es Bolaños, y que, en fin, tenemos serias dudas respecto de hasta qué punto esa era una información sensible que afectó la bajada de pantalones, y perdóname también la expresión coloquial, perdonadme, frente a Marruecos, y por tanto la ruptura de relaciones con Argelia, nuestro principal vendedor de gas. O sea, que es que todo eso tiene un corolario, y como no lo repetimos, a la gente se le olvida, claro, que tenemos un conflicto con Argelia, que es nuestro principal suministrador de gas, ahora que estamos hablando del ahorro energético y de lo importante que es todo esto, generado porque Marruecos, presumiblemente, le robó una información que no conocemos, porque en el secreto está Bolaños y está el gobierno, y entonces se fue a Marruecos Sánchez a bajarse los pantalones con la bandera de España boca abajo para decirle al marroquí, oye, en fin, el Sáhara es vuestro, darles el Sáhara que no era de nuestra propiedad. En fin, todo eso forma parte de la misma estrategia de demoler el sistema. Por eso, insisto, aunque parezca muy pesada, no se puede apoyar nada que salga de ese gobierno. Bueno, turno ahora para escuchar la valoración que hacen nuestros oyentes en el día de hoy. Javier Santos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sara? Pues sí, los oyentes se preguntan, entre otras cosas, de qué color y modelo tiene que ser el jersey que nos vamos a tener que poner en casa, y si los ministros van a aplicarse el cuento del ahorro. Críticas también al proyecto de ley de bienestar animal, por el que recuerdan nuestros oyentes que ya se manifestaron en Madrid. Y atentos hoy hasta el final para escuchar en lo que se gasta el dinero el Ministerio de Exteriores. Lo descubrimos tras la pausa. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana, 9 y 2 minutos en las Islas Canarias. Tenemos un mensaje antes ahora mismo de escuchar nuestros oyentes, el de Radarbot, el avisador de radares, que es 100% legal, que cumple con toda la normativa de la DGT actualmente. Yo les recomiendo que ustedes prueben gratis esa versión premium sin ningún compromiso y descubran
esas funciones, la opción de ir por la ruta con menos radares, el aviso al entrar y al salir de una zona escolar y funciones exclusivas especialmente para los profesionales del transporte. Es compatible con CarPlay y con Android Auto, así que ya lo saben, busca en la tienda de aplicaciones Radarbot y empieza a ahorrar en multas ya. Y ahora lo prometido es deuda. Javier Santos, vamos a escuchar a los oyentes. Así es, de cuello vuelto, de pico con motivos navideños. No sé cómo prefieren ustedes los jerseys. Nuestros oyentes tampoco lo tienen claro, no se lo pierdan. Que nos van entreteniendo con los de los perros, con el clima climático, con mira esto, mira lo otro, mira cómo tapo el sol con un dedo. Y nos van entreteniendo, ¿sabes? Con las bufandas, con los abrigos. Ya llevamos muchos inviernos, o por lo menos yo ya llevo muchos inviernos bajando la calefacción, dando la calefacción en días puntuales y abrigándome. Y ahora me van a decir con el cambio climático lo que tengo yo de hacer para ahorrar. ¿Y ellos qué ahorran? ¿Sus señorías en qué ahorran? ¿Están aumentando el gasto público? Ellos no ahorran, ¿no? El ahorrar es para el resto de los españoles. Y aquí la oposición no se le oye, se diluye, habla pero no muy alto, que no se me escuche o que no se altere la izquierda. Yo estoy esperando que me digan el color y modelo del jersey para comprar las lanas y empezar a tejer. No sé si va a ser el modelo Marcelino Camacho. Pagaría por ver al presidente con uno. También tengo que probar que mi perro es sociable. También hay, por supuesto, pruebas de madurez para la edad. ¿Y por qué no empiezan ellos? Demostrando ellos que son aptos para dirigir este país. En respuesta a las ministras y ministres y patuleas restantes que nos recomiendan pensar antes de abrir la nevera o ponernos abrigos en casa, y si cerramos la mitad de los ministerios que están vacíos de ideas y contenidos, ¿qué les parece? Sería mucho más ahorro. Señora ministra Belarra, ¿quién va a pagar la castración de nuestras mascotas? ¿El ministerio? ¿Quién va a pagar tener un seguro de responsabilidad civil de nuestras mascotas? Que no lo veo mal, pero también tenemos el de las viviendas que ampara ya los daños que pueda ocasionar nuestras mascotas. ¿De qué no ha valido entonces manifestarnos en Madrid con la gran manifestación que ha habido? ¿No ha cambiado usted nada de su ley? Buenos días. Este gobierno quería hacernos la vida más fácil y más alegre a todos los españoles. Pues creo que está consiguiendo todo lo contrario. Y me entero ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores se gasta el dinero en Honduras para patrocinar un taller de esculpir vulvas. Bueno, sí, es una gran tarea de un Ministerio de Asuntos Exteriores. Correcto, lo estaba comprobando ahora mismo en Voz Populi. Esculpir vulvas en Honduras contra la transfobia es una campaña del Ministerio de Exteriores con respeto, que trata de, yo creo, están compitiendo para formar parte de la República de los Tontos el señor Álvarez y Irene Montero. No sé quién ganará. No, con todo respeto a Voz Populi, pero lo publicamos en OK Diario hace 2 semanas. Pero sí, lo que deja perfectamente claro en qué se gastan sobre todo. A mí lo que me molesta de esa campaña, por ejemplo, es que en Honduras las mujeres sufren muchísimo. Las mujeres sí que sufren una violencia. Ahí sí que es peligroso. No como decía Montero, que comparaba a las mujeres españolas con las afganas. No, en Honduras es muy peligroso. Y hacer este tipo de mamarrachadas para quedar bien es algo que no solo es tirar el dinero, sino que es tomarles el pelo y ya está bien de postureos, sobre todo en un país donde, insisto, con el problema de las maras, con el problema de la violencia, es decir, ahí en ese país te matan por nada, te matan por un par de zapatillas. Por lo tanto, un poquito de respeto. Y decía la señora, ¿de qué color va a ser qué modelo de jersey? Pues muy simple, el de Evo Morales. ¿Te acuerdas cuando Evo Morales vino aquí con su jersey? Pues que se vaya tejiendo uno como ese, así, uno bien populista, bien indigenista, que es lo que le gusta a este gobierno. Rosa, vamos lamentablemente a despedir, ya son las 16 minutos de la mañana, os esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber participado, a ti gracias por supuesto Sara, también, por supuesto. Luis Valcarce, un fuerte abrazo y feliz semana. Como les digo, os esperamos en la próxima semana, así que no os vayáis muy lejos. Y ahora vamos a hacer un abrazo, Rosa. Vamos a hacer una brevísima pausa y actualizamos toda la información.
Bueno, nos adelantaba anteriormente Luis Fernando Quintero esos malos datos del mes de julio del paro y de la afiliación a la Seguridad Social, pero vamos a ahondar en esta cuestión porque creo que ya ha habido reacciones por parte del Gobierno. Daniel. Sí, esta mañana en la cadena SER la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido ese repunte significativo del desempleo a partir del 15 de julio, como ya señalaron Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, pero lo más interesante ha sido su argumento para maquillar los malos datos de hoy. Yo creo que lo que tenemos que dejar es de ver las cifras mensuales como lo hacíamos antes de la reforma laboral. Tenemos que ver las tendencias de fondo y lo que vemos es que desde el principio de año se está produciendo un cambio estructural en el mercado de trabajo. Nunca había habido 145.000 contratos indefinidos. Normalmente en este mes cae la contratación indefinida. Estamos viendo un cambio de paradigma. Mi único mensaje es que la volatilidad de un mes concreto no nos tiene que despistar de las grandes cifras. Es decir, cuando el dato del mes es bueno hay que presumir y cuando es malo hay que fijarse en la tendencia. Ese es el argumento que vende el Gobierno hasta ahora. Yolanda Díaz en Twitter se ha manifestado en los mismos términos. Le han preguntado a Nadia Calviño Sara también por el rechazo de Díaz Ayuso a ese plan de ahorro energético. Dice que un Real Decreto Ley es de obligado cumplimiento para las autonomías. En Televisión Española, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, decía esto. La forma de hacer política que tiene el Partido Popular es una forma de hacer política enormemente irresponsable. Y yo espero que la ciudadanía, tenga más compromiso, estoy convencida de que va a ser así, que algunos gobernantes que no están a la altura de las circunstancias. Hay que decir que lejos de amedrentarse, Isabel Díaz Ayuso incidía en Twitter esta mañana preguntándose quién pagará el sistema de cerrado automático de puertas en los locales o esa revisión de calderas en el ámbito privado. Vamos a ver si se pronuncia al respecto Pedro Sánchez, porque la actualidad hoy pasa por Palma de Mallorca. A mediodía en el Palacio de la Almudaina, Álvaro García Ortiz promete o jura su cargo de fiscal general del Estado. Inmediatamente después, a las 12:30, ese despacho entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez. Al término del mismo va a comparecer el presidente del Gobierno. Veremos si tiene que decir algo sobre este y otros asuntos. El presidente que se va a ver por la tarde con Francina Armengol, la presidenta de Baleares, último acto oficial antes de coger vacaciones. Pues muchísimas gracias, Daniel. Hasta Te mañana. Escuchamos a partir de las 7 de la mañana, por supuesto. Y ahora vamos a hablar, del rey vamos a seguir hablando, entiendo, ¿no, Jessica? Claro. Porque Buenos ayer días. hubo posado. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué días. tal, Sara? Bueno, ya lo decía Dani, ¿no? La actualidad pasa por Mallorca en todos los sentidos. Evidentemente vosotros os vais a fijar en ese despacho que tendrá Felipe VI con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, pero nosotros hemos puesto la vista en todo lo que ocurrió ayer por la tarde en ese primer posado oficial de los 4 juntos, de la reina Leticia, que iba espectacular, con un guiño, como siempre, ya sabes, a Mallorca y a un diseñador oriundo de la tierra que le hizo una falda exclusiva preciosa. Yo creo que es de tu gusto también. Y bueno, pues a la infanta y a la princesa las vimos, yo creo que muy apropiadas para la edad que tienen, para la situación, un estilo boho chic así, Muy iban propio muy para la monas. tierra en la que estaban. Además, han salido a la madre, saben posar a la perfección. Y ya contaremos, que estén nuestros oyentes atentos, porque diremos que la princesa Leonor llevaba una joya especial en su cuello. Solo lo voy a dejar ahí, Pues y fíjate, luego yo no me he analizamos un poco detenido. más. Era una joyita sencilla, muy bonita, pero enigmática, porque estaba en árabe. Ahora contamos los detalles. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, pues que hoy cumple Isabel Pantoja 66 años. Será un cumpleaños, triste, entendemos. No está su madre, tiene un montón de frentes abiertos, entre ellos con su hijo, que por cierto contraataca. Ha aprovechado las palabras de su prima Anabel, que por lo visto, pues tiene muchas ganas de ver a su tía y será una de las que entendemos estará hoy en esa cita especial para la tonadillera. Pero claro, su hijo ha dado a entender que a lo mejor, su madre, abuela de sus hijas, se ha podido quedar sin saldo, ¿no? Porque no debe llevar mucho a las nietas a las que Anabel ha dicho tener tantas ganas de ver. Y por último, de avanzadilla, tenemos ya respuesta de Rocío Flores, que ha dicho que no va a participar en el documental que va a protagonizar Amador Moedano y que, pues será una de las, yo creo, de los reclamos, ¿no? de ese documental, que sin duda, pues será llamativo por otras tantas cosas. Y que no se me olvide, porque luego, a partir de que termine la Crónica Rosa, tenemos todavía casi una hora de programa y a veces se nos olvida avanzar, que tenemos un montón de cosas, entre otras, no sé si conoces la plataforma Academia Play.
¿no? Pues es una plataforma de enseñanza que tiene el canal de historia en lengua hispana pues más grande del mundo, y bueno, pues su fundador, que es Javier Rubio Donce, además de ser divulgador de historia y tener un montón de libros maravillosos de la materia, pues se va a iniciar en el mundo de la literatura infantil con un libro precioso, y con él vamos a inaugurar a su vez una sección de los martes que se llama Cosas de Casa, en la que vamos a dar cabida a un montón de cosas cotidianas, unas relacionadas con el hogar, otras con los niños, decoración, en fin, un montón de cosas que yo creo que van a ser de interés de nuestros oyentes, como lo es siempre la sección de Andrés Amorós, que hoy viene con la regenta, ahí es nada. Bueno, seguro que sí, en compañía de Jessica Sánchez y de todos los tertulianos. Se van a quedar ustedes hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresamos a las 7 en punto. Pasen un feliz día.